Angelito. Aquí fuimos, hace 30 años. Este es el lugar. Está cambiado. No, este que usar yo. No te confundas. ¿Cuánto más? Ahí estamos. Ahí. Sí, no, además que dorado y lo otro tenés que elegir uno. O sea, me sacó esto. Te podría ser algo delicado, así como ese, ¿eh? Jugamos un poquito. Aquí. Se nota que hiciste demasiado teatro callejero, loca. Ah, yo usaría un collarcito así más delgadito, ¿no? No sé. Travesti Shakespeare, que lo hacemos en este lugar ahí en el... ¿cómo se llama el lugar? En el Drugstore de Providencia, abajo había un teatro que lo tenía Cocaguasini con su grupo, ¿no? Ya la Malucha Pinto, Robles, el Burlitzer, que era como una salsoteca, pero ahí nosotros hicimos las performances. Vicente venía llegando de una estadía en Buenos Aires, donde había tenido un acercamiento al butó. Ese proceso es uno de los intereses iniciales del proyecto, que era investigar en el butó.
¿no es cierto? Entonces, para investigar en Butoh, la decisión que se toma es utilizar varios textos, no uno solo, ¿no es cierto?, que permitieran un trabajo corporal que Vicente había ya venido desarrollando en otras obras anteriores y que en este caso era definitivamente con un clásico. Harto años, como pasa el tiempo nomás, pues, compañero. Notable, ¿qué queréis que te diga? Me significó varios retos. Yo estaba en la escuela de Fernando González en ese tiempo, me acuerdo. Estaba de profesor de actuación el Alfredo Castro, que fue a ver el travesti Shakespeare ahí al subterráneo de el Drugstore, ¿verdad? Trato de recordar qué cosas pueden haber estado en ese minuto funcionando adentro, en la parte sensible, en la parte racional, en lo que es como el cuerpo operativo, o sea, la carne del actor y solamente tengo que pensar que la propuesta de Vicente fue altamente provocadora y altamente sugerente. Vicente era como el rock star de la performance santiaguina, y trabajar con él era un orgullo de frentón, y yo creo que sigue siéndolo. Tenemos Shakespeare por una parte, tenemos este homenaje a los transexuales del Blue Ballet. Y un tercer elemento, que es un elemento propio de la trayectoria de Vicente, que tiene que ver con la idea de, yo lo defino en cierta medida con una palabra que no es la correcta, pero es una cosa de posmoderna, en el sentido de mezclar géneros, mezclar épocas, mezclar conceptos, ¿no es cierto?, en un todo, no siempre armónico, no siempre perfecto, y en este caso con el respaldo de un autor, ¿no es cierto?, de un autor de prestigio mundial. Aparecían estas ideas locas de generar este tipo de espectáculos que para la época eran súper atrevidos y de un impacto, digamos, medial que no sospechábamos. Simplemente estaba la necesidad de hacer, la necesidad de generar cultura en un momento de transición muy cercano, digamos, al advenimiento de la democracia, y la aventura y el arriesgarse era, como podríamos decir, lo nuestro, el pan de cada día. Pero en general una experiencia notable. Me acuerdo de un comentario que estuvo presente en esa vez, estuvo el director de Los Negros, un francés que vino a ser Los Negros de Jean Genet acá. Y el Juan dijo, ¿dónde estaban esos actores? Tampoco, ¿cómo lo crees? Checarlo. O si yo Aquí llevo el asiento, bien. ¿Dónde te lo dejo? Aquí déjalo, aquí. Bien escondido. No, ya déjalo ahí al lado porque lo vamos a mostrar ahí. No, Carlos, Me costó lo uso yo después que tú, así que tienes que dejármelo a mano. Ya que tomas. Toma. pisco con agua. ¿Dónde lo dejo entonces? Ahí al lado, en la cortina justo antes de salir. Espérate, se lo paso. Ya. Permiso. Hola, ¿sabes qué? Bueno, el Vicente me dijo que yo estaba invitado, de todas maneras. Pero él me dijo que era invitado a 2 personas, son 2 nomás. Yo recuerdo que la noche que fue el evento, había una barra, porque este era un teatro bar, había una barra donde ya estábamos trasvestidos, ¿no es cierto?, con nuestras pelucas, nuestros vestuarios y todo lo demás, y aparece mi compañera en esa época, actual esposa, y me pregunta directamente a mí si he visto a Rodrigo. Y yo digo, Rodrigo anda por allá, lo vi por allá caminando por un rato. Y vuelve al cabo de un rato y dice, no lo encontré.
¿dónde está Rodrigo? Y yo le contesto, Rodrigo está aquí. Y ella estalla en un grito así, ¡guau! ¡No puede ser! Y yo creo que fue el camuflaje que fue maravilloso y perfecto. Blitzer es un bar, no es una sala de teatro convencional, hay una barra y el público al inicio, digamos, puede deambular por la sala, ¿no es cierto? Entonces todos los personajes, incluidos los actores, están con el público al comienzo de la pieza. No existe la convención, ¿no es cierto?, de que se apaga la luz y en un lado está el espectáculo y en otro lado están los espectadores. No, al inicio se abren las puertas y los actores están con el público y hacen como si fueran los anfitriones de esta casa de citas, ¿no es cierto?, donde va a haber un show más tarde. Si bien en la película intervienen, sobre todo en la puesta en escena en el Wurlitzer, varios travestis reales, el elenco de actores está constituido por 4 personas. Tenemos un actor de la Universidad de Chile que se llama Rodrigo Vidal, que en ese momento ya es un actor con 15 años de trayectoria. Luego está Paulo Estriano, que está recién en un proceso formativo, ¿no es cierto? Es un actor más joven. Yo, que tenía ya también una larga trayectoria, pero que no tenía una formación académica. Y Titín Moraga, que era bailarín, cantante y actor también, y que venía trabajando con Ruiz en varias de sus producciones anteriores. Tomo una metáfora de los travestis de los años 60, de Blue Ballet se llamaban, ¿no? En la década del 60 ocuparon un emblemático prostíbulo de Santiago que se llamó La Tía Carlina. En ese prostíbulo había un ballet que se llamaba el Blue Ballet. Todos los miembros de esa compañía, que eran travestis y homosexuales, van a ser los primeros transexuales chilenos. Y su éxito va a ser enorme. Muchos de estos bailarines van a terminar en Río de Janeiro, en Sao Paulo, en París, siendo una especie de embajada transexual chilena. Entonces, ese es un segundo elemento. Se quería homenajear a estos personajes, ¿no es cierto?, que habían hecho de las conductas de género un acto de rebeldía en un momento en que de conductas de género en este país ni siquiera se hablaba, ¿no es cierto? Estamos hablando de los años 60. Y entonces que este grupo de travestis populares, gente que no había ido nunca a la escuela, deciden montar una obra de Shakespeare que es Macbeth, ¿no? Y entonces, al interior de este grupo de comediantes maravillosos, ya con un equipo de actores de primera línea de aquella época, ya empieza a ocurrir dentro del montaje de la obra Macbeth. This
the good is often interred with their bones. So let it be with Caesar. The noble Brutus has told you Caesar was ambitious. If it were so, it was a grievous fault, and grievously has Caesar paid it. Here, under leave of Brutus and the rest, for Brutus is an honorable man, so are they all honorable man. Come I to speak in Caesar's funeral. He was my friend, faithful and just to me. But Brutus says he was ambitious. If it were so, if it were so, if it were so. And Brutus is an honorable man. Honorable man. Para comenzar este maravilloso show, les vamos a mostrar nuestro petit number del terror. Se le solicita a cada uno de los miembros del elenco que escojan una escena del Macbeth y la recreen como si fuera hecha por estos travestis, ¿no es cierto?, del ballet Las Heroicas. Situación que permitía trastocar, ¿no es cierto?, cualquier situación del texto original a la medida del elenco. En el hecho puntual, ¿no es cierto?, la escena que nosotros escogemos es una escena del Nosferatu de Werner Herzog, en la cual Bruno Ganz e Isabella Gianni caminan junto al mar, ¿no es cierto?, y él le cuenta a su esposa que se va a quedar, que ha sido contratado para ir a comprar o a vender una mansión a Transilvania, ¿no es cierto?, y que va a ser el viaje de Bruno Ganz hacia la mansión de Nosferatu. Esa escena nosotros la proponemos, ¿no es cierto?, como hecha por dos actrices del teatro chileno. Violeta Vidaurre, de esa generación, y otra actriz de televisión, Lucy Salgado. Lucy Salgado y Violeta Vidaurre. Entonces, estos dos travestis, haciendo de Violeta Vidaurre y de Lucy Salgado, recrean la secuencia de Herzog, pero con textos del Macbeth de Shakespeare. ¿Te fijas? Que es la escena de los hermanos. Oye, Isabel, la noche está cerrada, los astros no titilan de lo lejos. ¡Vámonos a la casa, Bruno! Ay, no vienes tanto, exagerada. ¡Ay, para que vengan todas, pues ya! No, espérate. Sí, el cielo está económico esta noche. Fugazmente económico. Espérate un poco, yo te voy a ir a dejar a tu casa y te voy a proteger de los maléficos males, ¿te parece? Bueno, es que hay una somnolencia tan pesada que Ya, no vamos. quisiera dormir. No importa. Andas toda enredada con el micrófono, Pabla. Bichona, duerme tranquila, no te hagas nada, yo te voy a cuidar, te voy a proteger. Bueno, acuéstate, reposa. Y entonces se genera, ¿no es cierto?, un espectáculo muy sui generis, donde pasan muchas cosas, donde obviamente nos travestimos. Me recuerdo haber estado todo un día completo en maquillajes, en peluquería, en depilaciones, en pintado de uñas, en pelucas. ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Un vampiro! ¡Ay, qué lata, una vampira! ¡Ay! ¡No! ¡No me muerdas! ¡No me piques! ¡No me piques! ¡No! ¡Ay! 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 ¡Pícame! ¡Pícame! ¡Toda! ¡Ay! ¡Ay! Manual para matar vampiros. Tome una estaca y clávesela rectamente entre los dos cachetes.
y también escogemos alguna figura simbólica del canto femenino para hacer un espectáculo de doblajes y posteriormente llevamos y ponemos en escena algunos fragmentos de Macbeth de Shakespeare. Ocurrían muchas cosas muy divertidas, como por ejemplo que entre los travestis ni uno quería hacer de Macbeth del hombre, todos querían hacer de Lady Macbeth, y entonces eso a mí me gustaba mucho. Y hay un striptease muy interesante de Hugo Espinosa. Y ver a la Violeta Parra, sentir a la Violeta Parra, un ícono de la música y un ícono también de ciertas ideologías, ¿no es cierto?, que la defienden a brazo partido, que es una intocable, ¿no? Y sin embargo Vicente y Hugo generan un momento, yo creo, muy fuerte. Descontextualiza un poco, digamos, la imagen que todo el mundo tiene de la Violeta, pero también a la vez la incorpora, porque en el fondo la Violeta es de todo. Todo este doble estándar chileno, que hoy día ya no es tanto, ¿no? Ya, pero en ese punto, ¿no? Y era un oficinista que se curaba y empezaba a hacer un striptease con una música Violeta Parra, porque como en esa época se escuchaba puro Violeta Parra y folclore, Silvio Rodríguez, y entonces era como que de parranda con sus amigos, lo que hoy día sería reggaetón. En esa época, bailando Violeta Parra, se levanta y empieza a hacer un striptease. Yo decido, digamos, hacer un número de travestismo en el cual aparezco en escena como un funcionario público, ¿no es cierto?, vestido muy a la usanza de la época, ¿no es cierto?, como un personaje de la banca o del aparato público, que estaba con su terno gris, con su corbata, y que esta noche, ¿no es cierto?, va a hacer su striptease, y que a medida que se va desvistiendo, vamos encontrando debajo de ese personaje típico del oficinista, del funcionario público, vamos a encontrar a un segundo personaje, ¿no es cierto?, que es el travesti.
Y a Vicente se le ocurre, ¿no es cierto?, la idea de utilizar una canción de la Violeta Parra, ¿no es cierto?, que es El Angelito, con lo cual se le da otra lectura al acto mismo, que va más allá de lo que se podría decir la búsqueda de la risa fácil o la búsqueda del gags, entendido como gags de acción física, ¿no es cierto?, y adquiere una dimensión, diría yo, poética. Es tan irreverente que escapa, digamos, a los espacios patéticos o a los espacios de la lástima, de algo mal feo, mal ejecutado, porque la sorpresa es tan fuerte que no te da espacio para en ese minuto tirar una crítica o mandarlo a la cresta, decirle, puta, ¿cómo se te ocurre, weón, estar jugando con la Violeta Parra? Y logra Ruiz, con esa inserción de ese tema en específico, completar, ¿no es cierto?, un cuadro, y en general él va a intervenir todas las performances individuales creadas por los artistas con pequeños gestos. ¡Sucia, cochina, horrorosa! ¡Ponte calzones, cochina! ¡Mira cómo tenía los zapatos llenos de caspa! Cuando el director de un evento de estas características está a cargo, digamos, del sonido y de la lumínica, hay una suerte, digamos, de Dios Todopoderoso ahí atrás, que de una u otra manera puede, con un solo apagón de luz, decirte, ya, sal, retírate, o con interrumpirte la música, ya, termina. Esta huevona se cree la japonesa con el agua. ¡Recuerda mi número! ¡Sacate mi pedestal, mi público, huevona! Inspirado en esta idea, ¿no es cierto?, de fusión de género, amplían las lecturas de cada una de las secuencias y que son además recibidas por el público no solo con sorpresa, sino yo diría con cierta incluso asombro. ¡Envidiosa! ¡Córtala! ¿Qué pasa? ¡Córtala! Está saliendo mucho con la parafina, que dije ya. ¡Uy! Mira, cochino, madre, te voy a hacer una pura wea. La que puede, puede. Y que la que no puede, que se la pegué con el scotch, cochino. ¡Ay, ¡ay, culiao! Los actores arrojados, rebeldes, los actores entregados a su performance, ¿no es cierto?, son recibidos como actos de osadía, de rebeldía social y también de sorpresa. ¡Un desfile de modo! Música, por favor, maestro, de este desfile. Aquí tenemos a Paola luciendo un modelo negro de la noche con un coqueto gorro con la nueva trúa, Estupendo, ¿ves? Lindo, Paola. Gracias, Paola. Y eso le permitía también a Vicente en cualquier momento intervenir la performance, ¿no es cierto?, incluso en vivo. Perfectamente podía cambiar una música o cambiar una luz o alargar una escena al pulso de lo que él estaba diciendo. Él estaba haciendo la obra en vivo también con nosotros. Yo quiero ser Shakespeare. ¿Shakespeare? Romeo y Julieta. Macbeth. ¿Ella es un papel de Nina en esa obra, no? Solamente Lady Macbeth, Dios mío. Yo hago Lady Macbeth. No, yo hago Lady Macbeth. ¿Lady Macbeth? ¿Cuánto? Lady Macbeth. Lady Macbeth. Fama, dinero, poder, éxito.
El triunfo, eso quiero. Pero desconfío de tu naturaleza. Cuán grande es el destino que me pronostico. Lo que deseas ardientemente, lo deseas santamente. Ven aquí. Ven aquí, que yo verteré con mi coraje en tus oídos y barreré con el brío de mis palabras todos los obstáculos del círculo dorado con que parecen coronarte el destino y las potestades ultraterrenas. Venid, venid aquí, senos maternales. Baja, baja, horrenda noche, en la más espesa humareda del infierno, que mi agudo puñal oculte la vida que esta noche abrirá, y el salón no pueda gritarme, basta, 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 basta. Soy tan bella que nadie se atreve conmigo. Yo he hecho que este teatro se llene de admiradoras y de admiradores. Y vendrán muchos más. Y vendrán muchos más. Sin mover ni un músculo del cuerpo. Haré que vengan muchos más. Muchos más. Seremos empresarias. Era muy extraño, porque te estaba produciendo, estabas también siendo dirigido en el momento de estar. Y no era incómodo, fíjate. No era incómodo porque era un par más, ¿cachai? O sea, no era un ajeno que vino a hacer la técnica o que vino a ser de apuntador, no sé, entre las cortinas, sino que era el tipo que estaba viviendo el vértigo de su propia obra junto a nosotros. Y eso también lo encontré muy rico, muy cómodo, muy solidario también de parte de él, en el sentido de inmiscuirse hasta esa intensidad, porque muchas veces el teatro, muchas veces los directores parten la obra y se van, no la ven. Por otra parte, Rodrigo Vidal escoge la escena de Lady Macbeth, haciendo una doble Lady Macbeth, ¿no es cierto?, que se interroga a sí misma en la famosa escena con las manos llenas de sangre, que es la escena de la Lady Macbeth ya en la locura de la sangre. ¿No oíste nada? El canto de los búhos y el lamento de los gallos. ¿No era mi voz? ¿Quién duerme en la segunda habitación? Robelvine. ¿Quién tiene sueños? Y otro que gritó: ¡asesinos! Hizo que se despertaran uno al otro. Me quedé escuchando, pero murmuraron sus oraciones y se dispusieron nuevamente a dormir. Los dos ocupan la misma habitación. Y la vez se quedó ahogado en mi garganta. ¿Qué quieres decir? Y la voz siguió gritando de habitación en habitación: ¡no dormirás más! ¡Macbeth, no dormirás más! ¿Quién era el que así hablaba? ¿Cómo, Dignotane, enerváis vuestro noble valor volviendo a esos pensamientos delirantes? ¡Allá, corred! Júntate un poco de agua y limpiad esas manos de ese sucio testimonio.
¿Por qué habéis traído ese puñal? ¡Andad! ¡Llevadlo! Y manchad la cara de los guardias dormidos. No iré más. Me avergüenza pensar lo que hice. No podría volver a verle. Voluntad débil. Dame ese cuchillo. Si sangra, teñiré con el oro de su sangre la cara de esos dormidos y parecerá su culpa. En el árbol más próximo, hasta que el hombre te dice que flaquea mi resolución. La vida no es más que una sombra que pasa. Un pobre comediante que se pavonea y se agita una hora sobre la escena. Al hacerlas. Fuera, mancha maldita. Fuera. El infierno es sombrío. ¡Qué vergüenza, dueño mío! ¡Qué vergüenza! A todos les había pasado algo. Era absolutamente incontrarrestable esa weá. A todo el mundo le había pasado algo. A unos nos odiaron, otros les encantó, otros nos juzgaron con cierta mirada así un poco... pero nadie quedó indiferente. Yo creo que eso fue también una cosa bien notable. En conjunto, todo el elenco va a recrear la escena final, que es la locura de Macbeth cuando ve el bosque acercarse, ¿no es cierto? Que es la maldición que está al inicio de la pieza.
Macbeth, una bruja le dice a Macbeth, que está en el campo de batalla, ¿no es cierto?, que él va a ser rey hasta que el bosque de Dunsinane venga al castillo. Y lo que queda como una metáfora ocurre exactamente así, porque los soldados camuflados, ¿no es cierto?, van a invadir el castillo donde él espera nomás la suerte por los crímenes cometidos. Y esa escena final del Macbeth la vamos a transportar al Buteau, ¿no es cierto? Y vamos a ver los cuerpos desnudos de los actores con el bosque puesto encima, ¿no es cierto? Los actores desnudos, a través de una técnica Buteau, van a recrear este bosque que se acerca al castillo de Macbeth, ¿no es cierto?, en la escena final.
súper fuerte, súper mucha energía, mucho contención, dolor, muy fuerte verse después de tantos años en esto. Sí. Sí. ¿Qué tal estuvo? Bien, ¿Sí? cansado, intenso. ¡Ey! ¡Qué bonito, qué bonito! ¿Qué tal? De miedo, ¿no? Pocas veces yo he sentido un momento tan particular en mi vida actoral, artística, por decirlo de alguna manera. Fue un momento para siempre. Estar 7 minutos en eso y prácticamente la gente de pie aplaudiendo durante 7 minutos es una experiencia que yo no he tenido, no he vuelto a tener nunca, porque nunca he vuelto a tener una experiencia tan particular como esta con el Vicente. Dale. Hola chicos, oye, emocionante, súper bonito, ¿Sí? súper ¿Te bonito, gustó? bonito. A ver, dale más para allá, para la luz. ¿Para qué? Para la luz. Aquí. Aquí. Perfecto. Súper bonito, emocionante. Quiero mucho a gustó? Vicente Ruiz, quiero mucho lo que hace. Es consecuente, siempre ha sido consecuente y contento de poder participar de esta fiesta. ¿A la boca caliente de ti? Wow. Siente la boca suena. Tampoco, ya no está frío. Amor, ¿Está en frío? ¿Está en frío? ¿Caliente y frío? Está todo claro. Todo bien. Oye, weón, te habrán cansado al final, weón. Y además que fue insostenible. Uy, larguísimo, weón. Claro, uy, ya no voy a llamar. Qué lindo, weón. Bonito, sí. Bueno, tú eres mío. No, ¿cuánto? Uno. Ya. Este sombrero no sé qué no. Estaba llenísimo. Eso también es nuestro. Sí. Bueno, ahí te devuelvo una de las que te veo. Ya. Uno por ahí para hacer todo. Sí. Acabarse la mañana otra vez. Espérate, ponte los zapatos y... No creo. Te de cagar de frío, fuera sin frío. ¿Vas a estar en tu casa? ¿Sabes qué? Cerquita. Te voy a contar hartas novedades. Te quiero mostrar una cosa. Yo voy a ¿Sí? ¿Y hagamos cita? ¿Es tuyo? Sí. ¿O ahora? ¿O hagamos cita? hago un artito. Ya, ¿Ah? ¿cuándo? Parece que no. A contar del lunes para adelante. Ya, el lunes voy a tu casa. A la vuelta de los años me he dado cuenta lo acompañado que estuvieron siempre todos los eventos, de la gente, muy lindo. Guardo, no quiero decir recuerdo porque no es una línea que se haya roto, ¿ya? Porque tiene que ver con el estudio del método. Y me parece como que es lindo que haya pasado y es lindo que haya terminado también, ¿no? ¿Ya? Y que hayan venido nuevos tiempos, de mi parte nuevos estudios que me han transformado mucho. Y ahora mismo yo ya terminé también una etapa, hace poco, como un año y medio, y estoy también entrando en un nuevo proyecto artístico. Somos tan pequeños. Para sentirnos grandes
Sí.